Hola y bienvenidos a una nueva semana de estudios del libro de Isaías. Estamos comenzando una nueva temática en todo esto. Y para estos días, para esta semana, el título de nuestro estudio es Jugando a ser Dios. Pero para hoy, el autor ha colocado el título para el estudio de este día, Condenación sobre las naciones. Y es que comenzamos una nueva sección del libro de Isaías, una sección que está dirigida en base a las profecías hacia otras naciones, obviamente todos de la mano de Israel o del pueblo de Dios. Así es que vamos a comenzar con estas profecías en las cuales el folleto de estudio nos ha despertado, creo a todos, mucha intriga, mucha curiosidad. Pero vamos a comentar rápidamente lo que encontramos en el capítulo 13, un panorama bastante desolador, al menos para quien está dirigida esta profecía, es decir, Babilonia. Y es que las palabras que encontramos aquí son bastante duras. Pero vamos a comenzar rápidamente viendo algunos puntos generales de esta profecía. Isaías 13 del 1 al 4. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera, dice, sobre un alto monte, alzad la voz sobre ellos, alzad la mano para que entren por la puerta de los príncipes. En primer lugar, el hecho de que Dios le dio una profecía en relación a Babilonia indica que el Señor ya estaba anticipando que Babilonia se iba a convertir en una potencia. Esta profecía más o menos fue dada unos 100 años antes, un siglo antes de que Babilonia se convierta en una potencia. A estas alturas, cuando Isaías está con esta profecía, Babilonia todavía estaba sometida a Asiria, entonces no era una amenaza, pero el Señor ya estaba anticipando. En segundo lugar, el hecho simbólico que diga colócalo como una bandera sobre un monte, es decir, colócalo para que todos vean, que todos sepan lo que yo estoy anticipando, que sea una señal de lo que va a ocurrir. Ahora, en los siguientes versículos Dios dice así: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, para los que se alegran con mi gloria. El Señor de los ejércitos dice, pasa revista a las tropas para la batalla. Es interesante porque aquellos valientes a los que menciona acá, yo llamé a mis consagrados, a mis valientes, yo paso lista a mi ejército, es decir, así como Asiria significó una vara de disciplina para Israel, lo mismo será con Babilonia, pero en esta ocasión no serán los asirios, no serán los egipcios, sino los medos y los persas. Y por historia sabemos que esto fue así, pues fueron ellos quienes conquistaron a Babilonia. Y esto se confirma con la siguiente sección que vamos a comentar en breve. Pero son esos detalles que me gustaría que comiencen a considerar aquí. Profecía anticipada sobre la gloria y caída de Babilonia y cómo el Señor se vale de estos instrumentos humanos para disciplinar, para corregir, para encaminar a su pueblo y por supuesto para traer justicia para quienes abiertamente, atrevidamente rechazaron su misericordia. Vamos a ver ahora la siguiente sección. En esta sección el profeta escribe así: he aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que la verdad no están preocupados por la plata ni el oro, dice Dios. Esto es muy interesante y nuevamente aquí se revela el poder de Dios, porque los medos, para que conquisten a Babilonia, tenían que convertirse en una gran nación. Entonces, Dios está anticipando la gloria de Babilonia, la grandeza de los medos, 2 siglos antes aproximadamente. Ya estaba anticipando que ellos iban a conquistar a Babilonia, que en esos tiempos era increíble, era absurdo pensar así, pero bueno, pues es nuestro Dios y Él ya estaba anticipando todo esto. Ahora, si seguimos leyendo, posiblemente más de uno se va a sentir asombrado con lo que va a encontrar acá. Dice, cualquiera de Babilonia que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Bien, ya comenzamos con algunas descripciones duras. Ser alanceado es decir, será atravesado por una lanza de recto a la boca. Algo horrible que hizo, por ejemplo, Asiria más de una vez. O sea, algo espantoso para quienes sean alcanzados por
por los medos y los persas. Sus niños serán estrellados delante de ellos y sus casas saqueadas y violadas sus mujeres. Y aquí uno ya entra a cuestionar y la lección nos hacía pues ver esto. ¿Cómo es posible que un Dios de amor comience a hablar estas cosas? ¿Cómo es posible que un Dios que dice amar a su hijo, a su pueblo, haga o permita que estas cosas ocurran? Sí, y la verdad sorprende porque son las palabras duras. ¿Qué culpa tiene un infante de lo que ocurrió? ¿Qué culpa tiene el inocente, entre comillas, de todo lo que está ocurriendo? Sí, son expresiones muy duras, pero aquí hay que entender algo. En primer lugar, no es el Señor quien ordena que hagan esto. Miren, la lección colocaba como ejemplo el sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado y torturado antes con los azotes, no es que Dios cogió el azote, Dios cogió los clavos y utilizó al soldado para hacerlo. Lo que ocurre aquí es que Dios permite que el hombre aflore esa naturaleza, que el hombre aflore lo que hay en él. Y obviamente el enemigo se aprovecha de esto para, pues, dar a conocer toda su ira, toda su frustración. Algo muy parecido ocurrió es lo que vemos acá y ocurrirá en el mundo. Simplemente Babilonia rechazó atrevidamente la misericordia de Dios. Babilonia menospreció los regalos de Dios y el Señor permitió que el pueblo conquistador en esta ocasión pues dé rienda suelta a toda su naturaleza pecaminosa, y obviamente el enemigo estuvo ahí. No es que Dios coge y hace, sino que simplemente el Señor retira su protección y el hombre hace y deshace de acuerdo a sus perversos instintos y también incitado por el enemigo. Por eso se describe esta escena acá. Una escena horrible con arco, atravesarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo, dice, perdonará a los pequeños, a los hijos. Son palabras muy duras, pero es que cuando el hombre se aparta de la protección de Dios, queda a merced del enemigo. Y ya hemos dicho más de una vez, Dios no va a obligar, Dios no va a imponer a la fuerza. Simplemente el Señor permitirá que cada uno coseche pues a donde fue y reciba las consecuencias. Por eso es importante ahora, mientras hay oportunidad, acudir a la gracia de Dios y esperar a recibir su misericordia. Lamentablemente esta profecía se cumplió y los últimos textos que vamos a ver pues son un fiel relato de lo que ocurrió tristemente con Babilonia. En esta última parte el profeta simplemente describe cómo terminaría Babilonia. Babilonia, dice, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será destruida como Sodoma y Gomorra, destruidas y solo quedarán ruinas de ellas. Nunca más serán habitadas, ni morará en ellas las generaciones de generación en generación. Ni se levantará allí tienda para el árabe, ni pastores tendrán allí donde pastar, sino que dominarán en esas regiones las fieras del desierto y dormirán allí todo lo que vengan a ser los animales, los hurones. Así habitarán avestruces, dice, y allí saltarán las cabras salvajes. Y aún en los palacios, decía el versículo 22, en los palacios habitarán pues fieras salvajes. Y eso es lo que ocurrió tristemente con Babilonia. Quedaron ruinas, toda una ciudad hermosa, grandeza de sus constructores, quedó allí en ruinas, no sirvió para nada, más que para un momento de gloria. Queridos amigos, queridos hermanos, aquí vemos una pequeña anticipación de lo que ocurrirá con la Babilonia espiritual, de lo que ocurrirá en estos tiempos con la Babilonia que llama Apocalipsis: desolación, perdición, ciudades humeantes, vacías. Eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que ocurrirá con todos aquellos que, así como Babilonia, arrogante y atrevidamente rechazan la misericordia de Dios, rechazan el ofrecimiento del perdón de Dios.
Eso es lo que va a ocurrir. Por eso, queridos amigos, nuevamente les invito a que busquemos y acudamos a Dios mientras aún hay oportunidad, mientras aún hay gracia. Busquemos su perdón, busquemos su misericordia y que el Señor, recuerda, el Señor está siempre esperándote con los brazos abiertos. Recuerden que cada semana publicamos un bosquejo de toda la lección y también realizamos los comentarios en vivos. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.